Les voy a pedir ahora que hagan memoria y piensen en el 31 de marzo de hace 20 años, del año 2002. Era domingo de Semana Santa y muchos tinerfeños volvían de sus vacaciones cuando una fuerte lluvia comenzó a caer sobre la capital de la isla. Fue un fenómeno muy localizado en ese punto concreto donde cayó, fíjense, la misma cantidad que suele caer en todo un año. Se lo voy a enseñar en el siguiente gráfico, lo vamos a ver en este plasma. Ese día cayeron en Santa Cruz de Tenerife 232 litros por metro cuadrado en 24 horas, pero fue prácticamente la misma cantidad de litros que hay en una media de un año, los 55 días más o menos que llueve en un año en ese punto. Además, la mayor cantidad de esos 232 litros, 204, lo hicieron en un periodo de 2 horas y media, concentrados en ese tiempo. Y además, en una hora fueron 130 litros por metro cuadrado los que cayeron. Eso, como se podrán imaginar, pues ocasionó importantes destrozos, incluso la muerte de 8 personas. Todo ello, todo lo que ocurrió ese 31 de marzo, lo vamos a resumir en el siguiente vídeo. El 31 de marzo del 2002 en Santa Cruz de Tenerife se produce lo que en meteorología conocemos como un episodio de lluvia súbita torrencial asociada a una dana, una depresión aislada en niveles altos, que es uno de los elementos que en nuestro archipiélago pues puede dejar en determinadas situaciones lluvias torrenciales. Las precipitaciones dejaron registros históricos. Fue la tormenta perfecta. Se genera un sistema de tormentas que, por las características del viento y el relieve de Santa Cruz de Tenerife, se ancla, queda pues prácticamente parado sobre el macizo de Anaga. Ahí comienzan a generarse tormentas que descargan y se vuelven a regenerar en la misma zona sobre aproximadamente casi 3 horas. Mira, Ainhoa, mira, otro coche cayó. Ainhoa, míralo. Se baten varios récords. La precipitación máxima acumulada en la capital, dentro del municipio, y además casi toda el agua, más de 232 litros por metro cuadrado, cae en apenas 2 horas y media. El 31M deja un dramático saldo. 8 personas perdieron la vida y los daños materiales superaron los 100 millones de euros. Más de 700 viviendas afectadas y vehículos que superaron el millar. El 80% de la ciudad perdió el suministro eléctrico y más de 100.000 líneas telefónicas cayeron durante unas horas. Fue un antes y un después en los servicios de protección civil. Precipitación súbita torrencial son muy difíciles de predecir. En la actualidad seguimos sin saber dónde pueden llegar a producirse, pero sí que es verdad que sabes en algún momento que se están dando las condiciones para que eso ocurra en algún punto de las islas, y a partir de esas lluvias torrenciales se crea el Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Pues con poco tiempo desde su creación, el 112 tuvo que gestionar una emergencia como nunca antes y además con muchas dificultades técnicas. Hoy nos acompaña su director, Moisés Sánchez. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo recuerda ese día? Pues el recuerdo, hombre, no llega a ser traumático, pero sí a todos los que formábamos parte del 112 Canarias, del Centro Coordinador de Emergencia y Seguridad, yo creo que nos marcó. Puso un punto y aparte de lo que habíamos vivido hasta ese momento. Hasta ese momento la mayor emergencia que habíamos gestionado fue un accidente de una guagua en el sur de Tenerife, no sé si recuerdan, que colisionó contra un camión que estaba averiado en el margen derecho, y hasta ahí había sido la gran emergencia que habíamos gestionado. Ese 31 de marzo yo creo que se ha marcado con fuego a todos aquellos que tuvimos que ver de una manera u otra en la emergencia. Es que las imágenes nos siguen poniendo los pelos de punta. Parece mentira que llegara a caer tal cantidad de agua y además en tan poco tiempo. Sí, parece que fue ayer, porque lo tenemos muy reciente en la memoria y hablas con los compañeros de otros organismos oficiales, de otras instituciones. Parece que fue ayer, han pasado ya 20 años de esta emergencia,
pero fue muy complicado tanto desde el punto de vista de la gestión como desde el punto de vista de la intervención, porque sin duda alguna los intervinientes, las policías, cuerpos, fuerzas de seguridad, tanto en el ámbito local, estatal, los servicios de protección civil, bomberos, los servicios sanitarios, Cruz Roja, servicios de Ciencias Canarias, lo dieron todo en la vía pública, pero contra este tipo de cuestiones, y estamos viendo las imágenes, es muy complicado luchar. Además ustedes, bueno, había muchos ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife que se quedaron sin teléfono, ustedes también tuvieron dificultades técnicas para hacerle frente. Evidentemente, uno de los graves problemas que se presentaron con esta emergencia fue puso en relevancia la vulnerabilidad de los servicios básicos. Estamos hablando de la telefonía, de los sistemas de suministro eléctrico, y uno de los graves problemas que tuvieron lugar es que las dos centrales de telefonía digitales que dan servicio a la capital y al área metropolitana se inundaron, sufrieron daños, y aproximadamente casi unas 100.000 personas se quedaron sin la posibilidad de la utilización del teléfono. Aparte, las estaciones de telefonía móvil también, porque recordemos que el fenómeno vino acompañado de aparato eléctrico, y muchas estaciones bases de telefonía móvil cayeron. La falta de fluido eléctrico, que afectó a casi 70.000 abonados también, dejó sin suministro estas estaciones, y claro, a nadie se le escapa, el 112 es un teléfono, y la manera que tenemos nosotros de gestionar las necesidades de auxilio de los ciudadanos es a través del teléfono. Si 100.000 abonados, casi 100.000 abonados se quedan sin la herramienta para poder pedir auxilio, era prácticamente imposible poder ayudar a los ciudadanos de la capital. Madre mía. Y en este tiempo hubo ese acontecimiento, pero es que pocos años después llegó la tormenta Delta. También con importantes destrozos. ¿Cómo ha cambiado la gestión de las emergencias desde entonces? Pues como comentaba antes, la riada, el 31M, marcó un antes y un después. De ese suceso, lamentable suceso que costó la vida a 8 vecinos, y entre ellos recordaron compañeros de Protección Civil de La Laguna que falleció en labores de rescate. Ha habido un antes y un después, como decía. ¿Qué hemos aprendido? Sí, lecciones aprendidas. Lo que quiero decir es que el 31M supuso para los servicios de emergencias y seguridad lecciones aprendidas. A partir de ese momento se empezaron a implementar una serie de medidas para no tanto luchar contra el fenómeno, sino minimizar al máximo los efectos que ya habíamos aprendido que podríamos sufrir con este tipo de eventos. Ya Delta se gestionó de otra manera, y si bien Delta castigó duramente a la isla de Tenerife, la respuesta fue diferente porque ya nos habíamos preparado con anterioridad. Hoy ha habido una profunda transformación digital de la gestión de la emergencia. En ese entonces la gestión era, digamos que, muy analógica. En la actualidad la gestión se ha transformado hacia una vertiente más digital, y que además tenemos el apoyo de la llamada inteligencia artificial, que nos está ayudando sobre todo con los modelos predictivos para saber cómo actuar sobre la emergencia. ¿Y qué papel juega la ciudadanía en una situación como esta? Porque no sé si habría quizás que ahondar en una mayor educación, concienciación. ¿Qué opina? Yo no me canso de repetirlo. Los medios de respuesta ante situaciones de riesgo, ante situaciones de seguridad y emergencia son limitados. No, ojalá tuviéramos suficiente policía, suficientes sanitarios, suficientes equipos de extinción, rescate y salvamento para atender el 100% de las situaciones. Por lo tanto, hay una pieza fundamental en este tipo de situaciones, la autoprotección. Lo hemos vivido con un evento muy reciente, la erupción volcánica en la isla de La Palma. La autoprotección es importante, que el ciudadano esté preparado y tenga el conocimiento suficiente de cómo actuar ante este tipo de situaciones es fundamental, sobre todo para ayudar a la administración pública, que es la garante, la que tiene la obligación de dar la respuesta ante una situación de riesgo. Eso nos puede ayudar muchísimo. El tema de los ahogados, el tema de los incendios forestales, son sucesos que a diario manejamos en nuestro centro de coordinación, pero la pieza fundamental es la autoprotección, que debe de partir de cada uno de nosotros. Hay un elemento también destacado cuando se dan situaciones de este tipo, incluso desde los días antes, que son los bulos, a veces, que se difunden a través de Internet. ¿Cómo se combate? Realmente la recomendación que nosotros siempre hacemos a la ciudadanía es que sigan fuentes oficiales. Es muy complicado. Hay mucho aficionado a eso, a expandir el bulo. Lo hemos vivido, por ejemplo, con la propia conflicto armado, la guerra en Ucrania.
Ha sido a diario los bulos, sobre todo sobre cuestiones de desabastecimiento en nuestros comercios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vivimos con el COVID. Es importante acudir a fuentes oficiales, y cuando hablo de fuentes oficiales estamos hablando de fuentes pertenecientes a la administración o relacionadas con la administración. Si yo quiero saber qué tiempo, qué meteorología va a haber mañana, evidentemente yo acudiré a una fuente oficial como puede ser la Televisión Canaria, acudir a la Agencia Estatal de Meteorología, acudir al 112 Canarias, a su fuente fundamental de información, el Twitter, que constantemente estamos informando. No hacer caso a informaciones que no vengan desprendidas de las oficiales. Y si detecto una información que me crea la duda, tengo que contrastarla. Es importante contrastar la información. Siempre está la eterna cuestión de ¿habrá clases o no habrá clases? ¿Se suspenderán o no? ¿Por qué se suelen suspender en estos casos? No es tanto así porque los chicos a lo mejor no estén seguros en el centro, ¿verdad? Sino tiene otras consecuencias. Siempre, cuando tenemos estas charlas con los chavales en los centros de educación de secundaria o en primaria, les trasladamos que el sitio más seguro en el que se pueden encontrar ante una eventualidad meteorológica es el propio colegio. Vamos a ver, ¿quién suspende las clases? Realmente es una competencia compartida. La Dirección General de Seguridad y Emergencia, que es el competente en materia de protección civil, decreta una situación de riesgo mediante estos boletines que ya todos conocemos de prealerta, alerta, alerta máxima o emergencia. La Consejería de Educación, en base a las recomendaciones de la Dirección General de Seguridad y Emergencia, insisto, competente en materia de protección civil, toma la decisión en base a lo que la Dirección General le recomienda. Entonces, cuando hay un riesgo manifiesto para las personas, evidentemente que se van a suspender las clases. Pero yo tengo un compañero del 112 en Euskadi que él siempre me dice lo mismo, dice, mira, si por la lluvia tuviéramos que suspender las clases, aquí en Euskadi no habría colegio el 75% de los días del año. Ustedes insisten en que es una cuestión de no obstaculizar, ¿no?, el paso de vehículos de emergencia. Y si yo además, imagínense ustedes que yo suspendo la actividad lectiva de los alumnos a mitad de la mañana. Yo puedo ocasionar, aparte del problema que me está ocasionando el fenómeno meteorológico adverso, voy a colapsar la ciudad con el movimiento de los padres para ir a buscar a los chavales al colegio. Sí. Pues Moisés Sánchez, director del 112, nos quedamos sin tiempo, pero le damos las gracias por habernos acompañado en un día tan significativo como el de hoy. Muchas gracias y un recuerdo muy de todo corazón para los familiares de todos aquellos que fallecieron en esta emergencia y que sin duda no les olvidamos porque al final, por esta desgracia, hemos aprendido y hemos evolucionado en la gestión. Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes.